Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Esto es Vino a las 7. Como todos los sábados a las 7 de la tarde, nos encontramos aquí para pasar este ratito, esta media hora con ustedes, disfrutando de cosas lindas, de cosas maravillosas, de gente que nos viene a acompañar, que son nuestros amigos. Así que bueno, sobre todo agradecerle a todos los que se comunican con nosotros de muchos lugares de nuestro país. Gracias por esos mensajitos y por esas cosas lindas que a veces nos dicen y que bueno, para nosotros es un hito, para seguir trabajando, sobre todo comunicando y compartiendo con ustedes. Bueno, hoy tenemos una queridísima amiga. Ella es una persona a quien ya la conocen ustedes, siempre está acá con nosotros en Vino a las 7, nos acompaña desde hace 15 años siempre, con una sonrisa, con conocimientos, con cosas lindas, así que vamos a darle la bienvenida a ella, a Katia Gibaja. Ella está con nosotros. Vamos a hablar acerca de alguien tan especial como somos las mujeres, por todas las cosas que tenemos. Vamos a celebrar junto a ella el Día de la Mujer, así que bueno, le damos la bienvenida. Katia, querida, gracias por venir. Gracias, mi amor. A ti, muchas gracias, Beatriz. Como siempre. Sí, yo muy feliz de estar en Vino a las 7, más en un día como hoy, ¿no? Así es, en el Día de la Mujer. Y siempre es lindo porque para nosotros la cultura andina tiene una cosmovisión y una visión sobre todo de la mujer y del hombre muy particular. Entonces a mí siempre me gusta celebrar el Día de la Mujer con esto, ¿no? Que tiene que ver con la mujer y cómo se veía la mujer en el mundo andino, en la cultura andina, cómo se la ve, porque se la sigue viendo, somos parte de esa cultura. Bueno, la mujer es sagrada, algo que jamás, por ejemplo, en las culturas occidentales se la vio ni con la S de sagrada. Esto es bien interesante. La mujer andina está representada por la mamá luna, la mamaquilla. Y la madre luna, como este ser para nosotros, una gran madre que nos ha dejado de herencia todas sus fases, mengua, se vuelve a llenar. De alguna manera es la representante nuestra, porque no solamente somos parte de una dinámica con la naturaleza, sino que también somos símbolos de fertilidad, somos símbolos de aquellas personas que van a estar no solo cuidando los hijos, cuidando la familia, sino todo lo que significa la mamá luna para el sembradío, para los que van a trabajar en el mar. O sea, que es alguien que va a acompañar permanentemente al ser humano para su bienestar en la tierra, en la Pachamama. Por esa razón la mujer siempre fue sagrada. Y la Colla, que es la esposa del Inca, Colla con Che, es alguien que representa en figura física a la madre luna en la tierra. Mira si no será importante, y a veces cuando dicen despectivamente, va esta Colla, dicen, ¿no? En realidad nos están diciendo algo muy lindo. Claro, porque no saben que no es un insulto. No es un insulto. Les están dando la primera dama. Así es. La esposa del Inca. No es lo mismo que Colla, con doble L, que es el habitante del Collasuyo. El habitante del Collasuyo, que éramos hombres y mujeres, de toda esta región, sur del Perú, todo Bolivia, noroeste argentino y norte de Chile. Entonces, hablar de la Colla, hablar de las mujeres andinas, es hablar de algo tan diferente a lo que en la misma época las mujeres no podían ir a estudiar y algunas se tenían que poner de vestidos de hombre para ir a una universidad, por ejemplo. Así es. Sin embargo, nosotros aquí era tan sagrada la mujer que era venerada, y no solamente eso, sino que todas las leyes, las reglas que había en el Incario, se toma a la mujer también como al varón en una complementariedad. ¿Por qué el varón era tan importante? Porque el varón representaba al sol, es el hijo del sol y de la madre luna. Entonces había una complementariedad masculino-femenino, casi en una misma igualdad. Sí. Y esto se puede ver, por ejemplo, incluso antes de los incas, en una cultura pre-incaica, cuando vemos la famosa portada del sol. Que está maravilla. La Puerta del Sol en Tiahuanaco, que son los aymaras. Antes del quechua estaba el aymara, como lengua también.
Y ahí, de acuerdo a los semióticos del diseño precolombino, vamos a ver que se ha hecho una interpretación de los 23 cromosomas masculinos, 23 cromosomas femeninos y al medio Huiracocha, el que crea el hombre y la mujer en igualdad de condición. Maravilla. Esto es maravilloso. Qué sabios que eran. O sea que si bien es cierto, después hacen que por la historia que hemos tenido que como mestizos atribuir, y hasta el día de hoy, que la mujer fue creada de una costilla del varón. Entonces esto ha creado muchas situaciones donde el varón considera de que, bueno, la mujer... Es un accesorio. Es un accesorio. Es accesorio. Algo así. Es accesoria de su... claro, encima de su ser. Claro. ¿No? Entonces, creo que lo que nos ha mantenido durante más de 500 años es porque la esencia andina, tan lógica y además tan natural, ha hecho una resistencia cultural, transmitiendo de generación en generación a los hijos lo que significa el ser mujer, el respeto que deben tener por la mujer. Pero además hay algo que es muy interesante. En mis investigaciones pude observar, por ejemplo, que en el momento del choque de culturas, porque no existió en ningún momento un encuentro de cultura. Un encuentro es yo te saludo, me saludas y bueno, construimos algo. En cambio, cuando llegaron los españoles, digamos, fue un choque de cultura, un choque, ¿no? Y en ese choque de culturas, pues, buscaban mucho varones, porque los llevaban a trabajar, por ejemplo, en las minas de Potosí, para sacar mucha cantidad de plata, de acuñar monedas de plata para mandar a España. Y la verdad que he podido observar grandes relatos, inclusive de cronistas que son españoles, como Bartolomé de las Casas, por ejemplo. Bartolomé de las Casas cuenta de que el español iba desesperado a buscar niños que ya habían nacido varones y los anotaba. Y cuando necesitaban, cuando tenían hasta 13, 14 años, ya los sacaban de su lugar para llevarlos a la mina. Dice que de 5 que iban, no volvía a lo mejor uno con suerte. Mirá vos. O sea que esto... Entonces, ¿qué está pasando? Está pasando de que evidentemente en ese momento las mujeres que se quedaban solas, sin sus maridos, con sus hijos varones, ¿qué hacían? Subían a las montañas, a la parte más alta, donde el español no podía llegar. ¿Por qué no podía llegar? Porque le faltaba aire. Claro, la altura y la geografía les hacía mal. Y las casas de los incas, de piedra, que ningún terremoto las tiró abajo, eran los refugios para estas mujeres que huían y llegaban con todos sus hijos, varones, hasta ese lugar. Y eso no sería nada. Las plantas que hay en ese lugar, por ejemplo, la quinoa, se da a más de 4.000 metros, era el alimento básico para esa familia. Y las madres daban la comida con estos alimentos. Y estaban en las llamas, las alpacas, los guanacos, las vicuñas, y era de donde sacaban el hilo para hilar, y con eso tejían la ropa para sus hijos. O sea que de alguna manera la mujer fue la que mantuvo todo lo que significa la vida para esos hijos, para que no se los lleven a trabajar como esclavos. Mirá vos, qué fortaleza, ¿no? Porque a veces, lo hablábamos el otro día con unas mujeres y compañeras mías de Pilates, y hablábamos de la resiliencia que tenemos las mujeres, ¿no? Que somos totalmente diferentes al hombre en muchas cosas, no unos mejores que otros, sino somos simplemente diferentes. Y hablábamos acerca de eso, ¿no? La resiliencia y todo esto. Bueno, pero vamos a ir a un corte. Claro que sí, porque hemos hablado bastantes conceptos que nos está ayudando a darle el lugar a la mujer, no solo andina, sino a las mestizas que tenemos algo de lo andino. A todas estas maravillosas mujeres que tenemos en este mundo. Vamos a hacer un pequeño corte y enseguida volvemos. Quédense acá con nosotros en esto que es una versión.
Amigo. En Corralón El Amigo encontrás todo para la construcción: chapas, viguetas, hierros, terminaciones, electricidad, construcción en seco y mucho más. Comprá con los mejores precios y la mejor financiación. Corralón El Amigo, siempre más barato. Es un corralón. ¿Por qué el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer? Fue en una reunión en México en 1975 que la ONU formalizó esta fecha para destacar la lucha de las mujeres por la igualdad. Pero para explicar el origen de este reconocimiento hay que viajar en la historia a una serie de protestas que desembocaron en toda una revolución. Eran mediados del siglo XIX, un momento de gran expansión y turbulencias en el mundo industrializado. El movimiento obrero estaba cobrando impulso y fue aquí donde la mujer empezó a alzar cada vez más su voz. En los 1800 las mujeres en Occidente no podían votar, ni manejar su dinero, ni estudiar y tenían una esperanza de vida mucho menor que los hombres. Es en este contexto que Elizabeth Cady Stanton y Lucrecia Mott organizan la primera Convención Nacional por los Derechos de las Mujeres en Estados Unidos. Ambas mantuvieron que todos los hombres y las mujeres son creados iguales y exigieron derechos civiles, sociales, políticos y religiosos para el colectivo. En ese entonces se burlaron de ellas, especialmente por pedir el derecho de las mujeres a votar. Pero ellas plantaron la semilla. Y medio siglo después, en 1908, fue una marcha en Nueva York la que se convirtió en la antesala directa del Día Internacional de la Mujer. 15.000 mujeres obreras marcharon por Nueva York exigiendo menos horas de trabajo, mejores salarios y el derecho al voto. Un año después, el Partido Socialista de América declaró el primer Día Nacional de la Mujer, que se celebró por primera vez en Estados Unidos el 28 de febrero de 1909. Este logro cautivó la imaginación de las socialistas europeas. Y es aquí cuando entra en escena Clara Zetkin, una comunista alemana que propuso conmemorar un Día de la Mujer a nivel global en la Conferencia Internacional de la Mujer Trabajadora, celebrada en Copenhague en 1910. Su propuesta fue escuchada por un centenar de mujeres procedentes de 17 países y aprobada de forma unánime, pero no se acordó una fecha concreta. Y un año después se celebró por primera vez el Día Internacional de la Mujer, el 19 de marzo de 1911. Eligieron ese día en conmemoración de las revoluciones europeas de 1848 y de la Comuna de París. En esa ocasión, más de 1 millón de personas marcharon en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Este día se convirtió en una vía potente para que las mujeres se hicieran oír y para que pudieran reclamar el derecho de voto, el derecho al trabajo, a ocupar cargos públicos, a la formación profesional y a la no discriminación laboral. Esto ocurre en la antesala de la Primera Guerra Mundial, que estalló en 1914, así que este movimiento de mujeres, en sus inicios, también sirvió para protestar contra la guerra. Y es precisamente aquí donde se encuentra una de las claves de por qué se acabó eligiendo la fecha del 8 de marzo. Si bien existen varias versiones de por qué se eligió esta fecha en concreto, la ONU destaca los acontecimientos que se vivieron en Rusia en 1917. En medio de los movimientos en pro de la paz, las mujeres rusas celebraron su primer Día Internacional de la Mujer el último domingo de febrero de 1913. Organizaron una huelga que duró varios días y salieron a las calles gritando pan y paz para protestar por la hambruna y los millones de soldados rusos que habían muerto en la guerra. La historiadora Tema Kaplan cuenta que los trabajadores de la metalúrgica se unieron a la protesta de las mujeres. Y ante esta escalada, el zar Nicolás II ordenó disparar para acabar con la manifestación, pero su medida estuvo lejos de obtener el resultado esperado y dio comienzo a la Revolución de Febrero, que justamente puso fin a la monarquía rusa. El éxito de las mujeres rusas, que se consagró poco después cuando el gobierno provisional que se formó tras la retirada del zar les reconoció el derecho al voto. Ahora te preguntarás qué tiene esto que ver con el origen del Día Internacional de la Mujer. Bueno, el día en que comenzó la huelga de las mujeres rusas, según el calendario gregoriano que usamos en Occidente, fue el 8 de marzo. Así que a partir de ahí se usó esa fecha para conmemorar la lucha de las mujeres en distintos países, desde China hasta Europa. Al año siguiente, en el resto de Europa, las mujeres celebraron mitines en torno al 8 de marzo para protestar por la guerra o para solidarizarse con las demás mujeres. Y más de medio siglo después, la ONU formalizó esta fecha en una conferencia en México. Declararon que 1975 sería el Año Internacional de la Mujer para organizar un esfuerzo internacional para promover los derechos de las mujeres, aumentar los servicios de planificación familiar
y más. Si nos saltamos otro medio siglo, llegamos al 2025. ¿Cómo están las cosas ahora? Los últimos datos de la ONU muestran que muchos países no tienen leyes para garantizar la igualdad en los matrimonios o en los divorcios. A nivel global, las mujeres son más pobres, son las más afectadas por el cambio climático, ocupan menos cargos de poder en la política y los negocios. Dedican casi 3 horas más que los hombres al trabajo doméstico, que no es remunerado. Es importante seguir conmemorando el Día Internacional de la Mujer por 3 temas fundamentales. Primero, todavía persisten los padrones culturales violentos y discriminatorios hacia mujeres y niñas. Segundo, todavía tenemos espacios donde estamos subrepresentadas o ni siquiera estamos. Y la tercera razón, que para mí es fundamental también, si las mujeres participaran en la economía del mundo, al igual que los hombres, tenemos un gap de 30%. Si participaran 80% como los hombres, el mundo crecería 20% más. Es por eso que organizaciones como la ONU insiste que se debe seguir trabajando por lograr una igualdad. Y también destacan el impacto positivo cuando se aplican políticas efectivas. Por ejemplo, ha bajado la mortalidad materna, las mujeres han entrado masivamente en la educación, incluso ahora salimos más mujeres de hacer másters y PhD que los hombres. Te comparto un dato. El primer país en América Latina en aprobar el sufragio femenino fue Uruguay. Allí, las mujeres pudieron votar por primera vez en 1927. ¿Buscas calidad en tus anteojos? Lut Ferrando, la mejor experiencia en ópticas. Búscanos en Mitre 133, Juramento 370 y Shopping Portal Salta. El Comué del Queso, productos artesanales, búscanos en Instagram, El Comué del Queso, o nos encontrás en Virgilio García, 1573, San Lorenzo, Salta. ¿Hace cuánto que no te sorprende un color? Que no salís a recorrer los mejores paisajes, que no te conectás con la naturaleza para encontrarte a vos mismo. ¿Hace cuánto que no te apasiona un sabor único? Después de este gran esfuerzo, mereces volver a enamorarte. Descubrí tu provincia, viajá por Salta, tan linda que enamora. ¿Cansado de papelitos y mares de Excel? Digitaliza tu negocio hoy en Salta Software. Más de 30 años de experiencia en sistemas de gestión. Salta Software, tu solución digital. El amigo. En Corralón El Amigo encontrás todo para la construcción: chapas, viguetas, hierros, terminaciones, electricidad, construcción en seco y mucho más. Comprá con los mejores precios y la mejor financiación. Corralón El Amigo, siempre más barato. Es un corralón. Bueno, y seguimos aquí en esto que es Vino a las 7. Gracias por estar con nosotros ahí. Y antes que nada, antes de seguir charlando con Katia, quiero agradecerle a Mariu del Comué del Queso que nos hizo llegar esta picadita como todos los sábados. Un gracias enorme a Mariu, que hace unos quesos y unos quesillos extraordinarios. Unas milanesas de quesillo. Mira, vos las probaste. Muy ricas. Las probaste, son riquísimas. Así que bueno, un cariño muy grande a Mariu, al Comué del Queso, y siempre búsquenla en Instagram. Ella, el Comué del Queso, ahí pueden encontrar las cosas ricas que hace y se las encargan también. Bueno, vamos a continuar con esta charla tan importante. Y
siempre se habló de la pelea que tuvo la mujer históricamente por los derechos de la mujer y todo esto, ¿no? Pero en la cultura andina, las mujeres implícitamente ya tenían derechos. O sea, como decíamos hace rato, ¿no? Esa igualdad en cuanto a que ambos traccionamos para sacar adelante nuestra familia, nuestra civilización. No hubo diferencia. Es como que, si podemos decir, fueron unas precursoras, digamos, en el derecho de las mujeres. Exactamente, porque ¿qué pasa cuando una cultura llega a imponerse sobre otra? No podemos decir aculturización porque es borrar la anterior para instalarse otra. En cambio, acá hubo un mestizaje y lógicamente la nueva cultura occidental que llega, donde a la mujer la ponen en un desnivel total, donde podían ser violadas, podían ser ultrajadas, digamos que era un pecado, pero que después se lo podía solucionar, ¿no? Entonces las mujeres estábamos en un lugar muy, muy desfavorable. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la mujer andina? La mujer andina, en esta situación, a diferencia de las otras mujeres, por ejemplo, son muy púdicas. Siempre están bien vestidas, hasta el cuellito, abajo las polleras, lo único que se le podía ver el tobillo. Ajá. Y esto parece que incitaba más al varón a querer descubrirlas. Ah, mira vos. Entonces, las mujeres siempre han sido púdicas, y esto es muy interesante porque los derechos que actualmente existen, en la época antigua no existían, porque no hacía falta. Entonces, por eso, estaban como implícitos, ya sí, era una cosa normal. Normal. Lo que pasa es que después se desvirtúa y ahora hemos tenido que volver a derechos humanos. Involucionamos y se empezó nuevamente a trabajar por los derechos humanos. Por eso mis libros de los derechos indígenas, Ayaucacuna, Runacuna en quechua, Pazmi, artículos y un diccionario jurídico donde aparece perfectamente cuál era el pensamiento jurídico de aquella época. Muy interesante. Un trabajo muy, muy bueno que hiciste eso, Katia, ¿no? La verdad que excelente esos dos libros. Muchas gracias. Sí, fue presentado en Nueva York, en el consulado argentino en Nueva York, me lo presentó el propio cónsul. Fue realmente una experiencia muy linda. Y también mis participaciones en todas las sesiones que hay de género para el 8 de marzo, en Nueva York, en Naciones Unidas, en ONU. Estuve en la 63, en el año 2012, sesión, y ya en el 2019 también estuve representando Argentina. Te tuvimos en el programa después que viniste. Claro, ¿te acordás? Sí, recuerdo. Bueno, y ahí se pudo ver, por ejemplo, cómo ahora estamos tratando en lo posible de volver a ese equilibrio. De sacar ciertos sesgos, ¿no? De volver a ese equilibrio, pero eliminando esos sesgos que están implícitos, que el hombre no tiene que hacer tal cosa, que la mujer tiene que hacer tal otra. O sea, desmistificar esas cosas, volver a lo anterior, ¿no? A lo que decías vos. Ahora, qué importante el cuidado de los hijos, porque esos hijos que vienen con una cultura organizada, social, política, económica y espiritual, esos hijos que han observado que somos parte de la naturaleza en un intercambio constante, pero sin perder el cosmos. ¿Por qué? Porque la luna también regula todos esos movimientos. Nosotros sabemos qué es lo que pasa en verano, qué es lo que pasa en invierno. No solo el sol el que nos avisa, la luna también tiene todo un protagonismo. Por ejemplo, cómo se va a sembrar, cuándo se va a sembrar, cuándo se va a cosechar. Las mareas. Las mareas en eso y la pesca también. Entonces, por esa razón, es muy interesante saber que nosotros no debemos despegarnos de nuestra naturaleza. Bien. La mujer es femenina. Una mujer siempre va a ser una mujer femenina, una mujer delicada. Eso te iba a decir, ¿no? Hay como una tendencia a que, bueno, siempre se la ve, esa imagen de la mujer delicada, de la mujer que por ahí es como un cristal, ¿no? Si bien somos así, pero somos tan fuertes muchas veces, parimos un hijo, hacemos tantas cosas que por ahí somos más fuertes de lo que por ahí pensamos,
y de lo que muchas veces se cree. Entonces, la fortaleza de eso, ¿no? Exacto. Está bueno. Y la mujer andina no solo tenía los hijos educados, sino trabajaba junto con la familia. Nunca vas a ver una mujer sin hacer nada. Si está sentada, está desgranando el maíz. Si está caminando, está hilando. Claro. Y lleva la guagua en la espalda para tener las manos libres. O sea, muchos aspectos que tienen que ver con esa educación tan natural y niños que desde niñitos también colaboran. Hoy en día tratamos de que no hagan nada en la casa, que se los mime, no se le da, digamos, de alguna herramientas, forma, ¿no? Exacto. para Porque desarrollarse. Porque creen que cuando sean adultos van a hacer todo eso. Y en realidad lo pueden ir haciendo desde niñitos, ir aprendiendo, colaborando con la familia, colaborando con la casa. Claro que sí. O sea que el trabajo, por eso nosotros lo hicimos y no nos pasó Exacto. nada, ¿eh? Y eso hace que también nos desarrollemos como mejores seres humanos, el saber entender, el saber reconocer el esfuerzo del otro, de mamá que está limpiando, de mamá que cocina, aprender, porque también vamos a salir a la luz el día de mañana, vamos a crecer y salir de casa. O sea, está bueno volver a eso, ¿no? Esas enseñanzas. Claro, pero también si un niño cambia un pañal a una muñeca de la hermana o a un muñeco, no está mal que lo haga, porque en un determinado momento, cuando él sea grande, va a poder cambiar también el pañal a su hijo. O sea, que no es que el niño que está haciendo eso ya se lo puede decir, no, vos solo con autos. Esto es muy importante, esto lo hablo desde la parte psicológica, porque muchas veces el temor de las madres que sus hijos tengan algo de relación en los juegos con lo femenino, se ponen en alerta. No es así. Si quiere jugar con las cosas que hace la mamá o el papá, está perfecto. Bueno. ¿Por qué? Porque ahí se ve la diferencia de cómo nosotros vamos a afrontar una vida, y en esa vida se trata de ver la igualdad. Así es parte de la vida eso, el saber cambiar un pañal, el poder preparar una comida, preparar un plato, preparar algo para su propio alimento, su propio sustento. Si se van a vivir solo, ahora dicen los chicos, no nos queremos ir a vivir solo, no se saben hacer un arroz, porque hemos querido construir chicos, como decías vos, el mimado, el protegido, y ahora los chicos por ahí no saben hacer un plato de comida o subsistir solos, ¿no? Exacto, y además que sepan que nosotros venimos de una cultura y no despreciar a esa cultura. Totalmente. Eso es el idioma, porque nosotros todos tenemos un porcentaje de aborigen. Y esto lo han visto el 65% de los argentinos. Tengo genes incas. ¡Qué bueno! Sí, totalmente. ¡Qué lindo! Me encanta. Y no solamente inca, pues Seguichi, Chané, Chorote, Chulupí, Tupí Guaraní o Aymara. Entonces de pronto nos tenemos que dar cuenta, también enseñar a los hijos que tenemos que tener un respeto y un amor por todo lo que es nuestros orígenes. Y bueno, y a las mujeres decirles, Sumacta Guarmicuna Allintas Causanambac. Mujeres, tienen que estar muy bien para la vida, sonreír, trabajar. Si se tienen que enojar y llorar, lo pueden hacer. Y el varón tiene que comprender. Y no es cuestión de debilidad. No es de debilidad, porque tienen la fortaleza y la potencia de la maternidad, que eso es maravilloso. Gracias a las mujeres existe la humanidad. Y en eso el respeto muy, muy grande hacia cualquier acción que pueda hacer una mujer. Bueno, y aparte vamos a darle la añay, Katia querida, y vamos a dejarte un regalito. Esto es del Gauchito Salteño, los mejores alfajores, ¿eh? ¿Qué les parece? ¡Wow! Un regalito para Katia, para el Día de la Mujer, para que endulces tu día, y la de tus hijas, que son una maravilla también. Así que bueno, un regalito de Vino Nacional. Gracias, guau, el Gauchito Salteño, y me lo entrega Beatriz Montalbetti, alguien que realmente quiero mucho, y no solamente veo que es una mujer muy empoderada y está haciendo algo que muy pocas mujeres lo hacen, realmente transmitir con un programa con contenido. Gracias, mi amor, gracias, feliz día. Feliz día para vos y las chicas también. Y Sofi también. Gracias. Para ustedes también, feliz Día de la Mujer, y nos vamos despidiendo con Katia y con ustedes,
hasta el próximo sábado en esto que viene a las 7. Como siempre les digo, beso, cuídense mucho. Chau, chau.